Buenos días. En primer lugar, permítame expresar la alegría de verles y de estar en este espacio. Efectivamente, la ley de comunicación es una ley muy amada y protegida y defendida por algunos sectores y personas y pues odiada por otros. Pero más allá de la ley en sí misma son los derechos los que se disputan en esa ley. No es un proceso que se inició en el 2013 con la aprobación de la primera versión de la ley de comunicación, sino que es un proceso que los pueblos de América iniciaron a finales de los años 60 y principios de los años 70. Los derechos o la lucha por los derechos de la comunicación tiene en realidad décadas, pero solamente a partir de hace pocos años, 10 años, poco más, en el continente se empezó a escribir, a poner por escrito, a volver leyes esos derechos que reclamábamos desde hace mucho tiempo. Ahora, parte, digamos, de lo justo que ha hecho que esta ley sea amada y odiada por algunos es algunas cosas, por ejemplo, como el linchamiento mediático que estaban antes, algunos periodistas que hablaban de que se les censuró, de que se les violentó sus derechos, etcétera. Pero por el otro lado estaba la parte de la redistribución, que haciendo un balance, ¿qué de estas dos partes, digamos, ha tenido como más peso en estos 10 años? A ver, vamos a ver, por razones pedagógicas. La ley de comunicación tiene unos derechos que se llaman derechos de libertad, es decir, genera las condiciones para que todos los ciudadanos, de manera autónoma y libre, puedan expresarse, incluyendo los periodistas, los medios, pero también cualquier ciudadano. Hay unos derechos de libertad. Hay otros derechos que yo llamo derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con las condiciones materiales para que la libertad sea posible para todos. Esas condiciones materiales pasan por el acceso a las frecuencias de radio y televisión y pasan por redefinir la estructura de propiedad de los medios de comunicación. También pasan por establecer medios públicos, privados y comunitarios con especificidades, pero con capacidades similares, creando condiciones para esos medios. Y finalmente hay unos derechos de solidaridad y participación. Los derechos de solidaridad tienen que ver con aquellas personas que han sido marginadas del ejercicio de estos derechos, los pueblos y nacionalidades indígenas, las personas con discapacidad. Y finalmente, pues cómo darles a estas personas, a todas ellas, un acceso y una mayor visibilidad en la comunicación. Y los derechos de participación tienen que ver en cómo promover que los ciudadanos interesados en el enorme e importante problema de la comunicación, pues se activen, puedan participar en la construcción de medios, pero también vigilar a través de consejos consultivos los medios públicos y los presupuestos de publicidad, por ejemplo. Entonces, hay una serie de derechos que tenían, digamos, esta visión que había bebido de los años 70, 80, 90, de las cumbres internacionales sobre derechos de la comunicación y de las cumbres sobre el acceso a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Estos derechos tienen una estructura. Esa estructura implica, para que sean derechos efectivos, no solamente decir quién es el titular del derecho, no solamente decir en qué consiste el derecho, no solamente decir cuáles son las obligaciones de los privados o de los públicos respecto de este derecho, sino y sobre todo decir cuáles son las consecuencias jurídicas de violar el derecho o incumplir la obligación. Como esas consecuencias jurídicas sí estaban establecidas en la ley del 2013, había una institución que tenía que hacerse cargo de vigilar que el derecho se cumpla o que el derecho no se viole. Esa institución fue la Supercom. Esta institución, por su desempeño, digamos, en algunos casos, fue duramente criticada. Y su principal, Carlos Ochoa, también fue duramente criticado. Puede ser, incluso con el paso del tiempo, que el propio Carlos Ochoa haya reconocido que hubo excesos y equivocaciones, pero también ha señalado que en el grueso de los casos, en la gran mayoría de los casos, lo que se realizó fue defender los derechos de los ciudadanos. Esto resultaba muy incómodo para los grandes medios de comunicación. Era la primera vez que tenían un control administrativo que les hacía pedir disculpas o en el peor de los casos les imponía una multa. Entonces, el primer gran retroceso es quitarle a la ley la posibilidad de tener una institución que de forma eficaz proteja los derechos de los ciudadanos. Te decía que un derecho es perfecto cuando tiene titulares, obligados, obligaciones, cuando hay consecuencias jurídicas y cuando hay quien hace respetar el derecho. Entonces, lo primero que le quitan al derecho, lo primero que le quitan a la ley es la posibilidad
de su exigibilidad jurídica. Ya no hay una institución ni un titular de esa institución que pueda defender de forma eficiente, rápida, efectiva los derechos de los ciudadanos. Se valieron, como he dicho, de los errores cometidos por la superintendencia o de los excesos cometidos de la superintendencia en casos muy puntuales de connotación política, para a partir de ello, en la reforma que promovió el presidente Moreno en 2019 y se aprobó finalmente en 2020, quitarle lo que se llama los dientes de la ley, es decir, ese organismo que es capaz de, ¿cómo se llama?, de exigir, hacer exigibles los derechos y hacerlos y protegerlos en la vida cotidiana de forma inmediata y eficaz. Justo, Rommel, esa parte, digamos, que acabas de nombrar, ha sido la más criticada de la ley de comunicación y la más odiada y la más, digamos, también evaluada negativamente, incluso en instancias internacionales de libertad de expresión, digamos, donde se aborda, digamos, también el derecho a la libertad de expresión. Entonces, inicialmente, digamos, hay la posibilidad de que no sea, usando esta metáfora que usabas de los dientes, digamos, no se puede garantizar el derecho por otra vía que no sea la sanción, esta mirada sancionadora que digamos que copó a la superintendencia a la Supercom, digamos, ¿no? A la superintendencia de comunicación en su época, y que era esta mirada sancionadora, digamos, como sancionadora frente a una falla. No hay otros mecanismos en el marco de los derechos para hacer garantizar el derecho a la comunicación, o por ejemplo si es que hay alguna falla, digamos, y un grupo se ve afectado, no hay otros mecanismos que no sea ese mecanismo sancionador. Mira, tienes que revisar la totalidad del derecho. El derecho público en todas sus fases, el derecho privado en todas sus fases, lo que busca es regular, ordenar, organizar. Y hace un llamado a la conducta racional y civilizada para que las relaciones entre los ciudadanos que tienen estos derechos y estas obligaciones fluyan sin contradicciones, fluyan de manera racional. Pero en todos los casos, al final, cuando la racionalidad no es posible, cuando el poder o el interés se imponen a la razón y la autorregulación, digamos, tampoco funciona. No, porque el poder no se puede autorregular. Es como decirle, mira, autorregulemos las Fuerzas Armadas o autorregulemos, no sé, que una institución privada se autorregule. Los comerciantes exportadores de banano que se autorregulen. El precio de la caja de banano va a bajar porque les van a pagar a los productores cada vez menos. Casi les van a pedir que les paguen a ellos para poder exportar. Si ves, la autorregulación es solamente un mecanismo complementario a la ley y funciona para crear estándares más altos que los que la ley establece. Pero en todos los espacios sociales donde hay conflictos de intereses y donde operan relaciones de poder, finalmente es necesario poner una regla, y el que incumple la regla tiene que tener una consecuencia jurídica de incumplir la regla o de violar el derecho. Si esto no funciona así, si dejamos a la libre voluntad de las partes, siempre el más poderoso va a tener la opción de imponerse al más débil. Y si no lo hace, va a quedar casi como, ay, qué buena gente es este señor, no ha abusado de mí. Y eso no puede ser, eso no hace una convivencia equitativa, racional, equilibrada, civilizada. Ahora, Rommel, que ser ángeles para poder autorregularnos. Claro, y ahora, Rommel, digamos, en estos 10 años, ya mirando hacia atrás, cómo tú, desde una autocrítica también, digamos, de esta ley de comunicación, ¿cómo analizas, cómo evalúas, digamos, justamente el camino que tuvo esta ley desde su aprobación, que ya pasaron 10 años y que ha tenido, digamos, o sea, tuvo sus errores, y por eso los gobiernos que vinieron a la primera oportunidad, de hecho, Lasso lo tomó esto como un tema de campaña, digamos, como una prioridad principal, ¿no? Digamos, como parte de sus alianzas con los medios de comunicación, como su ofrecimiento que les hizo en campaña. Luego, lo primero que hizo fue derogar el reglamento, porque claro, no podía derogar la ley, porque eso le corresponde a la Asamblea, pero derogó el reglamento, le dejó sin aplicación. Entonces, tenía una suma importancia, digamos, política para el gobierno de Lasso bajarse la ley de comunicación. Y las razones que argumentaban los medios son varias. Entonces, ¿tú cómo autoevalúas,
desde una mirada también autocrítica. Mira, lo primero que hay que decir, como ya lo he mencionado antes, es que este es un proceso de avance y retroceso histórico de los derechos. Así se conforman los derechos. No es que un día un grupo de personas bien intencionadas deciden lo que es bueno y justo, se lo pasan a los políticos de una asamblea y esa ley queda para siempre. No, no, eso no funciona así. La lucha empezó en los años 70. Muchas argumentaciones, muchas investigaciones, muchos intentos de formular cartas o acuerdos internacionales que le den forma a esas deliberaciones sobre los derechos de la comunicación. Luego ha venido el proceso que llamamos de positivación, es decir, leyes de estados nacionales que recogen estos derechos y los desarrollan. Bien, en estas luchas hay avances y hay retrocesos, una especie de proceso de decantamiento. Y por supuesto que las personas que de alguna manera participamos en la hechura de esas leyes o en las luchas sociales hemos cometido errores de orden político, errores de orden legislativo. Y la historia y los movimientos sociales van cirniendo esos errores para dejar lo que es útil y lo que no es útil. A mí me parece que en este momento de la sociedad, después de que se vivió este proceso de avanzada tan fuerte de Guillermo Lasso para tratar de volver la ley que tenía o que tiene 119 artículos, una ley de apenas 22 artículos, quitando todos los derechos y quitando toda referencia a la igualdad, a la equidad, a los derechos económicos sociales, a la redistribución de frecuencias. Ese fue el intento de Lasso, pero el estado de organización de la sociedad, de la CORAPE, de Wambra Radio, de otros muchos actores sociales, de las personas que ya tienen interiorizado el discurso sobre los derechos de la comunicación y saben que los medios tienen que actuar de conformidad con esos derechos y el poder también, eso permitió defender los derechos. La ley no se perdió en su totalidad como pretendía Lasso, porque finalmente hubo una organización social y una coyuntura en el legislativo que permitió defender, aunque sea mutilada, la ley. Entonces, sí, hay errores de todo tipo, ya te digo, desde enfoque político, desde enfoque jurídico, desde formulación legislativa, que la derecha, por supuesto, va a aprovechar, que los grandes medios de comunicación, desde el poder que representan, desde su alianza con ciertos sectores políticos, van a magnificar cualquier error que tenga la ley de comunicación y cualquier derecho social o cualquier práctica ciudadana o cualquier práctica política, tenlo por seguro, esa es su estrategia, disparar los cañones de la atención pública sobre cualquier error, por mínimo que sea, para ocultar sus grandes errores, para ocultar sus grandes inequidades y para tener pretexto de hacer las reversiones. Hay que entender que este es un proceso, como he dicho, histórico y político, en el que hay que esclarecer las ideas, esclarecer las alianzas y sumar, saber reconocer quién está a favor de los derechos, quién ha luchado por ellos con errores o sin ellos y quién ha buscado su deterioro permanente. Y también tomar posición frente a eso. Creo que es parte de las luchas sociales. La ley de comunicación no está terminada. Está por hacerse algunas reformas. No se olviden que en el último proceso de reforma, la propuesta que hizo el legislativo era una recuperación, sobre todo, de la equidad en la redistribución de las frecuencias y también de los derechos de los medios comunitarios y de los pueblos indígenas. No pasó en su totalidad, pero esa esperanza, esa expectativa todavía está vigente. Esta es una ley que va a seguir siendo debatida por mucho tiempo y que va a irse ajustando hasta que los derechos de la comunicación se asienten no solo en la legislación, sino en la vida social de los pueblos. Muchísimas gracias, Rommel. Estaremos expectantes para seguir, como tú dices, construyendo esta ley de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Ana. Un placer verles. Gracias, Rommel Jurado, abogado y parte del equipo, digamos, de personas, de asesores que estuvieron en la construcción de la ley de comunicación hace 10 años, en aquella Asamblea Nacional, digamos, que tenía una mayoría absoluta de parte del gobierno de turno de Rafael Correa en ese momento y que logró aprobar esta ley de comunicación, que como lo dijimos desde un inicio, ¿no? Es una ley amada y odiada, no sé, amada por varias de las personas que
han peleado, digamos, para que exista una ley, porque esta ley fue el cambio a una ley anterior de la época de la dictadura. O sea, eso es lo que se reformó. Y de cambios, además, neoliberales en la época de Sixto Durán Ballén y de Alberto Dajir, que se da ahora de defensor de la libertad de expresión. Claro, y que permitió cosas interesantes también en cuanto al tema de acceso a las frecuencias. Por ejemplo, por primera vez establecer mecanismos transparentes del concurso público de frecuencias, donde varias medios comunitarios accedieron, bueno, otros se quedaron fuera, pero recordemos también como todo ese proceso. Pero por otro lado, esta ley fue utilizada en su momento. Digamos, así como Rommel decía, bueno, las leyes son parte del proceso de exigencia de derechos y de las organizaciones. Bueno, para controlar a los poderes, en este caso sería los poderes mediáticos, ¿no? Pero resulta que durante la época de Rafael Correa, quien más utilizó la ley como una herramienta para el ejercicio del poder fue el propio presidente Rafael Correa. Entonces, digamos, en menor medida fue una herramienta que utilizábamos las organizaciones sociales para ejercer derechos. Entonces, digamos, más los casos que se ventilaban en la Superintendencia de Comunicación eran casos de el gobierno para controlar los contenidos en los medios de comunicación privados. Entonces, digamos, ahí hay un balance, una cuestión de que también una ley que se crea para que sea un instrumento para controlar al poder que, digamos, mediático que no se puede autorregular, resultó ser una herramienta del poder también del gobierno de turno para hacer control político de las voces opositoras. Uh-huh. Y ya pasando, digamos, a la ley actual, que también hacía referencia a Rommel, a casi un año ha pasado, Anita, desde que se decretó y se aprobó esta ley, y todavía no tiene reglamento. Y Arcotel, la institucionalidad también que tiene a su cargo el reglamento, adivina con quién anda haciendo el reglamento. ¿Con quién? No son los medios comunitarios como pista. Ahí está, los dueños de las frecuencias, un artículo también que lo puedes ver en la página de WAMR, una caricatura que lo hacíamos justamente en referencia a este artículo. Lo puedes visitar, este artículo, los dueños de las frecuencias. Claro, que esa foto que la ven ahí de Lenin Moreno con todos los dueños de los medios de comunicación, varios por ahí, digamos, luego fueron vacunados VIP, por ahí, digamos, varios de esos personajes. Esa foto fue brutal, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque era como Lenin Moreno se sentaba con todos los aires de democracia de Lenin Moreno, ¿no? Y con los dueños de los medios de comunicación. Entonces, de pasar de 10 años del gobierno de Rafael Correa, en el que se hizo uso político de esta ley, para, en cambio, digamos, sí, limitar a opositores políticos, luego con Lenin Moreno pasamos a lo contrario, pasamos nuevamente a querer neutralizar la ley y dar nuevamente el poder que habían perdido los empresarios de la comunicación para que aparentemente se autorregulen, pero tengan también un montón de prácticas totalmente contrarias a los derechos de las personas, digamos, discriminatorias, racistas, negociaciones que volvieron a la mesa de las frecuencias cuando se había planteado un proceso abierto, transparente del concurso público. Lenin Moreno y Lasso ha regresado, digamos, este mecanismo más del acuerdo político, ¿no? O sea, recordemos, Vero, recientemente, hace unos meses nomás, pasó esto de que ya se jubiló Diego Kendo de la Radiovisión, y dijo que por poco como iba a vender de las acciones de su empresa, pero ojo, las frecuencias no se pueden vender, no se pueden transferir porque es un recurso público. Entonces, como vemos, se traspasó en cambio ahora nuevamente a un escenario en el que hay abusos de parte de los poderes empresariales de la comunicación. Y la presencia de más monopolios mediáticos, también un poco como el cambio, al menos en las radios de Quito, por ejemplo, si tú te fijas en los diales, algo pasó también en estos últimos años del acomodo, digamos, finalmente de el poder también de la comunicación. Ahí vemos la imagen también del presidente Guillermo Lasso tirando, según él, a la basura esta ley de comunicación, y parece que tiró bastante, porque recordemos que en este último año al menos 2 periodistas menos en Ecuador, Anita. Claro, porque ahí también se establecían garantías para los periodistas y todo eso, digamos, también queda de lado, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer esta evaluación también de los medios de comunicación. Nosotras en algún momento estuvimos también peleando porque se garantice el acceso a los medios comunitarios, a las frecuencias,
Y ya que ese espacio no pudo darse, es que construimos este medio de comunicación digital desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Y de una u otra forma, desde un espacio, digamos, que se podría decir organizativo, más pequeño, hemos podido también comunicar, ¿no? Y dar una alternativa de comunicación frente a otros medios de comunicación que simplemente han tomado, digamos, posición frente a a favor de los poderes, ¿no? De los poderes, a guardar silencio frente a los poderes. Ahorita está, desde la parte técnica, está recordándonos este mural que se dibujó, se construyó, digamos, en uno de los encuentros de comunicación comunitaria que trabajamos junto con organizaciones sociales y que está presente en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. No sé si todavía seguirá pintado. No. Y el otro que pasé por ahí ya no está. Qué triste, porque es muy bonito este mural que justamente muestra la exigencia de los medios comunitarios, ya que fue una de las cosas que, digamos, podemos rescatar de la Ley de Comunicación, que fue reconocer a los medios comunitarios dentro de la legislación, reconocer el porcentaje de frecuencias que tenía derecho al acceso los medios de comunicación comunitario y reconocer varios derechos como el tema de la comunicación intercultural, digamos, los mecanismos para la no discriminación en los medios de comunicación. Entonces, en esta evaluación, digamos, entre amor y odio con la Ley de Comunicación, eso es algo que podemos rescatar y que lo tenemos en la memoria de nuestro accionar también como organización. Y como un medio de comunicación, parte de una organización social, ¿no? Y hablando también de cosas que han pasado 10 años, se cumplen 10 años de la firma del primer, del primer, digamos, acuerdo con China. Estoy hablando de la minería a gran escala. Y luego de estos 10 años, bueno, ayer se vino el Tratado de Libre Comercio con China. Ahí vemos en imágenes al presidente Guillermo Lasso, justamente con su par en China, en esta firma simultánea que tuvo de este acuerdo. Un acuerdo que, según organizaciones sociales, principalmente Ecuador, Deciden No TLC, Acción Ecológica, han mencionado que justamente se profundizaría o se estaría pensando en en este acuerdo de libre comercio, por ejemplo, la presencia de mayor capital chino en la minería, en el petróleo, en la hidroeléctrica, pero también, por ejemplo, en la industria camaronera, en la expansión de los monocultivos, porque evidentemente Ecuador lo que va a hacer es vender bananos, a todas las materias primas a China, pero evidentemente ampliando todo lo que es la frontera de estos productos. China es uno de los, digamos, de los países más depredadores que existe en el mundo. Digamos, China tiene una capacidad de producción que supera años, digamos, incluso cuando hablamos de contaminación de los países desarrollados, ¿no? Y claro, China invadió Ecuador con justamente los proyectos extractivos, mineros, petroleros, y se supondría que Lasso dijo, ¿no?, que iba a tener una cuestión ambiental y todo, pero no, digamos, lo que vemos es un camino cada vez más fuerte, justamente, aunque criticó, digamos, los negocios con China, la obtención de la deuda con China del gobierno anterior, pues ahora está renegociando, porque está también renegociando parte y volviendo a los, ¿cómo se dice?, a los brazos del tío Chang. ¿Te acuerdas esa caricatura que había? De que pasamos del tío Sam al tío Chang. Entonces, con los imperios que finalmente terminan los gobiernos negociando, ¿no? Negociando deuda, negociando justamente proyectos extractivos. Así, con esta información vamos terminando ya este programa. Vamos también a tener una entrevista la próxima semana justamente con el colectivo Ecuador Decide para justamente comentar cuál es el alcance de este acuerdo, de este tratado de libre comercio con China. Y también ya para cerrar este tema de estos 10 años que han pasado un poco desde el 2013, me refiero, donde sucedieron varias cosas a nivel político y social. La próxima semana vamos a tener en estos micrófonos a Alexandra Córdoba, es la madre de David Romo, joven de la Universidad de la Facultad de Comunicación Social, colega, me atrevería a decirlo, quien justamente desapareció un 16 de mayo del 2013, y es así que estaremos conversando con doña Alexandra Córdoba en estos micrófonos para
para justamente recordar la desaparición de David. Y la próxima semana también anunciarles desde ya, se viene la cobertura por la audiencia de juzgamiento para el señor Germán Cáceres. La próxima semana también está anunciada entonces esta audiencia y vamos a estar haciendo, por supuesto, el seguimiento de este caso acá en Wambra. Eso para contarles, porque mañana no nos vamos a encontrar, porque como les habíamos contado, este programa de entrevistas lo puedes mirar, lo puedes escuchar los días martes, miércoles y jueves a las 8:30 de la mañana por las señales, pero también puedes mirar en nuestras redes sociales los programas, si es que quieres mirarlo en otro momento, cuando estás en tu casa, cuando estás viajando y no alcanzaste a verlo en la mañana, lo puedes ver los archivos en el YouTube, en nuestro canal de YouTube de Wambra Medio Comunitario. Así vamos cerrando este programa, Berito, un día más, y la próxima semana ya tenemos una agenda bastante interesante para volverles a acompañar en este programa. Gracias por ahora conectarse y por seguir apoyando este proyecto de comunicación comunitaria. Muchísimas gracias, muy buen día. Hola con todas, con todos, soy Alex Alvear, a nombre mío y de Guanyucta Tonic. Quiero invitarte a un evento muy especial. Todo por el Chamo es un evento solidario y de homenaje a nuestro queridísimo Jaime Guevara. A manera personal, para mí Jaime ha sido un referente muy, muy importante. Ha sido un luchador eterno por causas de todo tipo, presente siempre en todas estas luchas, y ahora necesita de nuestra ayuda. Este evento es el 13 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 4 de la tarde. Ayúdanos a correr la voz y sobre todo ven y asiste a este evento muy importante. Todo por el Chamo.